Ese Dios poderoso quiere revelarse a nuestras vidas para que creamos en Él. No solamente para que creamos que existe, sino para que creamos que es poderoso, que es grande, que estando bajo la sombra de sus alas, como dice la palabra, no hay nada de qué temer, porque realmente Él es poderoso. Y es mi propósito en esta mañana mostrarte por medio de las Sagradas Escrituras cuán poderoso es ese Dios. Y cómo muchas veces el Señor va a permitir circunstancias, puedes decirle o llamarle circunstancias límite, circunstancias críticas. Está entre la espada y la pared. ¿Alguna vez te has sentido así? Entre la espada y la pared, ¿verdad? Que no tienes ninguna solución y de pronto el Señor con su mano poderosa interviene y cambia toda la situación de una manera increíble. Pues esto es lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Había hace muchos años atrás un hombre cuya madre había inculcado los valores cristianos, pero su padre no, su padre era ateo. Este muchacho creció, vio morir a su madre y se apartó completamente de la fe. Ya sabemos que parte importante del desarrollo de un niño para que permanezca en la fe es el rol del papá. Y dado que solo la mamá era la creyente y no el papá, el muchacho se apartó. Se volvió un traficante de esclavos. Una persona con mucho dinero. Comerciaba esclavos, pues, desde África hasta el continente americano, llevándolos en barcos en condiciones terriblemente inhumanas. En alguna oportunidad se desata un temporal, una tormenta tan fuerte, tan grande, que el barco estaba a punto de hundirse, con todo y su cargamento, ¿verdad? Le hace cargamento a personas, africanos, pues. El punto es que este hombre, tan terrible ha sido la situación, que se acuerda de orar, que se acuerda de clamar al Señor, que se acuerda de las oraciones y de los versículos y de las palabras que su madre le enseñó muchos años atrás. Clama al Señor y de una manera milagrosa esta tormenta cesa, esta situación se calma y obviamente no solo él, sino el cargamento salva la vida. Este hombre es Jonathan Newton, el famoso compositor del himno cristiano más conocido hasta el día de hoy, Sublime Gracia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese himno, no? ¿Verdad? Dios permitió una situación límite, crítica, sin salida, en la cual lo único que le quedaba a este hombre era clamar al Señor. Y al clamar a Dios, Dios respondió y se glorificó. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hoy quiero compartir contigo una historia de las Escrituras donde sucede lo mismo. Donde Dios permite, es más, Dios propicia, Dios incita a una situación límite a su pueblo para mostrar su poder. Porque hay algo bien interesante, hermanos. Entre escoger el camino fácil y el camino que le glorifique, Dios siempre va a escoger el camino que le glorifica. Y es curioso porque nosotros seguramente diríamos, no, pues el camino más fácil, ¿verdad? El camino que nos cueste menos, el camino que sea más rápido, somos más pragmáticos, pero Dios no es pragmático. Dios no es pragmático, hermanos. Dios no va a buscar el camino fácil. Dios va a buscar el camino que le dé mayor gloria a Él. Amén. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 14. Los que ya son ágiles un poquito en la lectura de la Biblia ya saben de qué estoy hablando. ¿Te acuerdas de esa famosa película que la repetían todas las Semanas Santas de Charlton Heston? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bonita, fue de las primeras películas que yo me gustaba ver. Después ya me di cuenta que tiene un montón de errores cronológicos, bíblicos, pero aquí no la he disfrutado, hermanos. Aquí no ha disfrutado ver a Charlton Heston levantar su mano así mientras el mar se abría y todo el mundo ¡guau! ¿No? ¿De qué estarán hablando? Dicen los jóvenes. Bueno, en nuestra época veíamos eso, hermano, por favor. Respétanos. Respétame, Diego. Ya ahora tienen otras cosas, pues no, ahora tienen otra tecnología, otra ya. En esa época era lo que había, hermano, lo que había. Es lo que había. No sé por qué voy a esto. Bueno, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Ya te das cuenta que estás viejo cuando empiezas a defender las películas y las series del pasado. Te das cuenta que ya cruzaste una barrera invisible
que ya te separa de las generaciones modernas, ¿no? Los muchachos hablan de TikTok, de WhatsApp, no está hablando pues, de cartitas, ¿no? de Latin Chat y esas cosas. ¿Sí? Ya por ahí escuché un gozo, ya. Eres de los míos entonces. Éxodo capítulo 14, versículo número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que le siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Señor, te damos gracias por esta mañana, en la que una vez más tenemos el privilegio de congregarnos como iglesia local, para escuchar tu santa y bendita palabra, para adorarte, para tener comunión con los hermanos, para proclamar el santo evangelio y en esta fecha particular, para participar de la cena del Señor. Dios mío, háblame a mi corazón, habla al corazón de tu pueblo, consuela, Señor, alienta, exhorta si fuese necesario, anima a cada uno de tus santos, de tal manera que, Señor, tú y solo tú seas glorificado en medio de tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos, aquí hemos leído el prólogo, el inicio, la génesis de una crisis. Sin embargo, esta crisis no tiene un origen pecaminoso, no tiene un origen truculento, oscuro. Es Dios mismo quien promueve esta crisis. Porque, hermanos, no todas las crisis tienen un origen pecaminoso. Tengamos presente esto. Sin embargo, hay veces en las que Dios permite, nos lleva, nos dirige a una situación crítica con el único fin de glorificarse a sí mismo en medio de nuestra necesidad. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Porque claro, si yo estoy en una crisis debido a mi propio pecado, pues ya conocemos la salida, ¿verdad? Solo tengo que arrepentirme al Señor y buscar a Dios. Y Él me va a ayudar. Dios ha prometido que Él no rechazará a un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos dicen amén? Y si es una situación que otro ha promovido sobre mí, es decir, es el pecado de otro el que me está afectando a mí, pues igual yo puedo clamar al Señor y el Dios de justicia hará justicia a su debido tiempo. Conocemos las salidas, pero ¿qué pasa cuando no es una crisis que, por lo menos yo al examinarme, al considerar mi vida, pues yo no encuentro ningún pecado que haya causado esa situación? Pues muy probablemente Dios está permitiendo entonces esta situación con un propósito mayor, con el propósito de glorificarse en medio de nosotros. Por lo tanto, hermanos, si pudiéramos adelantar, porque de repente hay algunas personas que se adelantan, entonces yo digo, confía en Dios y obedece, aún en medio de situaciones críticas, porque el Señor te va a proteger, va a proveer y va a darte lo necesario, porque eres su hijo, eres su hija. Lo que este texto nos muestra, hemos leído solo el inicio, pero vamos a leer un poquito más. Nos muestra Dios con tres cositas, hermanos. Dios nos guía para glorificarse, nos guía a una crisis, Dios usa personas para glorificarse y Dios salva a su pueblo, nos salva también con el único fin de glorificarse. Esa es la meta, o esa es la imagen, o esa es en todo caso la idea central de este pasaje. Dios está buscando glorificarse y no va a buscar el camino más fácil, va a buscar el camino que le glorifique más. Te voy a mostrar en pantalla un mapa. Ahí sí me ayudan no en post, sino en producción. ¿Ven ahí el mapa? Excelente. Háganle zoom, por favor. No me van a quedar mal, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay nada? Acá está. Bueno, no sé por qué no hay nada, porque debería estar ahí. Bueno, el mapa en tu mente. Te cuento que si estás ubicado un poquito en geografía, sabes más o menos por dónde está Israel, ¿verdad? Ahora, si lo pones en perspectiva, había un camino directo desde Egipto hasta la tierra prometida. Había un camino directo que te tomaba poquísimo tiempo. Claro, tenías que pasar por una parte desértica, la tierra de los filisteos, pero llegabas en poco tiempo a la tierra prometida, a Canaán.
Sí, y hacia ahí se estaban dirigiendo. Pero ¿qué dice este texto? Nos dice que Dios le dice a Moisés, den la vuelta, regrésense por donde están viniendo y acampen en un lugar que se llama Pi-Hairot, que está frente al mar, a una parte del Mar Rojo. Acampen allí. Geográficamente iban a estar en un lugar sin salida, es decir, rodeados por el mar y por detrás la única vía de escape era por donde habían venido, por donde entrarían. ¿Me dejo entender? Ok. Ese era el mandato del Señor. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Vamos a ver. El capítulo número 13, el versículo número 17, nos dice que Dios decidió que el pueblo no vaya por el camino corto por varias razones. Una, porque no quería que su pueblo vea la guerra y se desanime. Usted sabe que en esos tiempos, pues, ir por caminos desérticos era encontrarse tranquilamente con, en este caso, filisteos u otros nómadas del desierto que pudieran atacarles. Entonces, el Señor dice, no quiero que vayan por allí porque no quiero que vean la guerra y se desanimen y se vuelvan a Egipto. Esa era una de las razones por las cuales Dios no quería que su pueblo vaya por allí. La otra razón es la que vemos en el capítulo 14. Dios quiere glorificarse. Porque Dios está promoviendo una situación límite en la cual Israel se va a ver encerrado frente al mar y Faraón, al darse cuenta de esto, va a ir a atacarlos. Una carnada, pues. Una carnada. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios permitiría o promovería? Porque esto no es una decisión de Moisés. Esta no es una decisión de Israel. Esta es una decisión de Dios. Dios quiere ponerlos entre la espada y la pared. Dios quiere ponerlos en una situación en la cual no tienen salida para glorificarse. Para glorificarse en esto. Ahora, no vayas a malentender, no pienses que el Señor está ahí probando con su pueblo como ahí, como ratitas de laboratorio, ¿verdad? A ver qué funciona, qué sale o qué no sale. No, no, no. Dios mismo, dice aquí, estaba con su pueblo. En el capítulo 13 también, en los versículos finales, nos dice que Dios mismo estaba con su pueblo. ¿De qué manera? De dos formas. En una columna de nube que protegía al pueblo de Israel y en una columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Así que Dios mismo estaba con su pueblo. Y a pesar de su protección, a pesar de que Dios, porque hermanos, en el desierto hace calor, ¿verdad? Y en la noche hace frío. Son climas muy extremos. De día, la columna de nube los protegía del sol. De noche, la columna de fuego, aparte de alumbrarlos, los calentaba también, calentaba el ambiente para que ellos no padecieran. Sin embargo, a pesar de esa protección, Dios los lleva, vuelvo a repetir, directamente hacia una trampa, hacia una situación desesperada, hacia una situación límite. Así que el pueblo va para allá y no solamente le dice eso a Dios a Moisés, mira lo que dice. Porque el verso 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Entonces no solamente Dios va a colocar a su pueblo en una situación geográfica poco deseable, porque no tienes vías de escape, sino que también Dios va a endurecer el corazón de Faraón para que él vaya a perseguirlos. Porque recuerda que para este punto, ¿qué había sucedido ya en Egipto? Las 10 plagas, ¿verdad? Y después de tanta plaga y tanto juicio y tantas cosas, el corazón de Faraón le dice, ¿sabes qué? Ya, váyanse, ya me han dejado Egipto destruido, váyanse ya. Pero una vez más, dice la palabra, el Señor va a endurecer el corazón de Faraón para que otra vez junte a todo su equipo militar y vaya a perseguirlos. Entonces, ponte a pensar, estás en un lugar donde no tienes escapatoria y vienen tus enemigos con todo lo que tiene, con todo ese rencor, con toda esa rabia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera eres una sola persona, es una cantidad inmensa de israelitas, con mujeres, con ancianos, con niños. ¿Qué vas a hacer? Entonces, convendrás conmigo en que es una situación desesperada. Sin embargo, esta situación desesperada a la cual Dios llevó a su pueblo tenía un propósito. Dice acá, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, este es el propósito, esta es la meta. No le dice Dios a Moisés qué va a hacer. Solo le dice, anda y ponte en esta situación, que yo voy a glorificarme en medio de tu pueblo. ¿Verdad? Entonces, hermanos queridos,
Sigamos leyendo. Verso número 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos. Y él unció su carro, tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron, acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. En efecto, al darse cuenta Faraón de que esto había sucedido, no pensemos que Faraón era un títere, ¿verdad? Que Dios hacía lo que quería con él. No, dice claramente acá que al darse cuenta Faraón de que el pueblo se había ido, inmediatamente cambió de actitud. Y dijo: ¿por qué los hemos dejado ir? Y en esa situación, en esa ya dureza propia del corazón de Faraón, Dios endureció aún más su corazón. ¿Sí? Yo no quiero que usted vaya a pensar, porque eso no es lo que dice la palabra, que Faraón era una persona pues buenita, que decía: ay, no hubiera dejado de escapar, o mejor dicho, los hubiera dejado escapar antes, ¿verdad? Vamos, pueblo de Egipto, vamos a reconstruirnos, vamos a salir adelante. No, él estaba pensando: ¿por qué los dejé escapar? Qué tonto, ¿verdad? No estaba sopesando todo lo que había vivido, todos los juicios y todas las cosas que Dios había hecho en medio de Egipto. Él no estaba pensando en eso, simplemente estaba pensando: qué tonto he sido porque los he dejado escapar. Y en esa misma y natural dureza de corazón, Dios lo endureció aún más. Entonces tomó la decisión de ir a perseguir al pueblo de Israel, y obviamente con carros, con caballos, con toda la tecnología de ese tiempo, pues llegó rapidísimo, ¿no? Y los encontró a los pobres israelitas acampados, tranquilos, esperando la voluntad del Señor, en una situación militarmente desventajosa, no tenían por dónde escapar. Israel estaba en una situación difícil, bastante complicada. No podían avanzar y ahora la única vía de escape estaba cerrada porque estaban los egipcios ahí. No podía avanzar, tampoco podía retroceder. No sé ustedes, pero para mí esa es la definición bíblica de estar entre la espada y la pared. ¿Verdad? No podían avanzar. ¿A dónde van a ir? Al mar. No se puede. De repente si fueran solo hombres, soldados, ¿verdad? Tal vez hubieran intentado cruzarlo a nado. Pero ¿qué haces con ancianos? ¿Qué hacen con niños? ¿Qué hacen con mujeres? Muchas de ellas embarazadas. ¿Qué hacen con animales? ¿Qué haces con tus tiendas? Con todas las cosas. No se puede. Es imposible. No puedes avanzar porque a donde mires hay mar y la única vía de escape vienen los egipcios con todos sus carros de caballo, con toda su caballería, y no vienen a darte la bienvenida, ¿verdad? Vienen a destruirte, o a matarte, a matar a los varones o a los que puedan, y a los demás llevarlos de vuelta a Egipto, a seguir viviendo en esclavitud. Como te decía, Dios no busca el camino más fácil, sino el camino que le glorifique más. Creo que usted y yo, en algunas circunstancias, nos podemos haber sentido en esa situación, de estar entre la espada y la pared, de no saber qué decisión, es decir, no solo es que no sabes qué decisión tomar, porque el no saber qué decisión tomar significa que tienes varios caminos y no sabes cuál decidir. El problema es cuando no tienes ni un camino. ¿Usted me entiende? Hay una gran diferencia entre: ay, no sé qué decisión tomar, porque tienes varias opciones. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ninguna? No hay opción. No hay contacto a quien llamar, no hay recursos de dónde obtener dinero, no hay respuesta de ningún lado, no hay ninguna opción. Entonces ahí estás entre la espada y la pared porque no puedes hacer nada. Estás completamente, llamémoslo así, indefenso, si pudiera decirse el término. Es curioso y me llama la atención que Dios es quien nos lleva a esa situación. A veces tenemos el pensamiento de que Dios siempre nos va a llevar por el mejor camino, que Dios siempre nos va a dar, no sé, todo lo que deseamos, o que Dios siempre va a promover que nuestro camino sea el mejor. Pero aquí vemos, hermanos, que no siempre es así. Que a veces en la lógica y en la sabiduría y en la ciencia de Dios, el camino por donde Él nos lleva es diferente, es distinto
a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros esperamos incluso. Entonces Dios nos lleva a algunas circunstancias en situaciones críticas donde, claro, humanamente hablando, no podemos hacer nada. Solamente esperar a ver qué Dios va a hacer. A ver qué Dios va a hacer. Entonces lo primero que yo le podría decir acá es, cuando estemos pasando una situación muy difícil, examinémonos a nosotros mismos. ¿Hay algún pecado del cual yo sea consciente, del cual el Espíritu Santo me esté dando conciencia, que pueda haber promovido esta situación? Entonces tengo que arrepentirme y cambiar. Pero si vuelvo a repetir, en mi conciencia nada me acusa de esta situación, entonces sí debo de estar confiando en que Dios sabe lo que hace. Amén. Ahora, obviamente vamos a ver la reacción del pueblo, el verso número 10. Al ver a Faraón acercarse, dice, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Quiero que usted entienda algo. Haciendo un ejercicio de memoria. Cuando Dios decide liberar al pueblo de Israel, ¿en qué situación se encontraba el pueblo de Israel? En una situación penosa. Dice que ellos clamaban a Dios por la dura servidumbre a la cual Faraón los había sometido. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Moisés llega y les dice, el Señor me ha llamado para liberarles. El pueblo accede. Ve la mano poderosa de Dios, no solo una, no solo dos, no solo tres, muchas veces. Ve la mano poderosa de Dios a favor de Moisés, a favor del pueblo, y salen con Moisés. ¿Cuál era la promesa de Dios? ¿Cuál era lo que Dios iba a hacer? Los voy a sacar de casa de servidumbre hacia una tierra, ¿te acuerdas? Que fluye leche y miel, una tierra próspera, donde ya no serían esclavos, donde podrían edificar sus propias casas, donde lo que trabajarían ya no sería para Faraón, sería para ellos mismos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Un panorama obviamente más que conveniente, si quieres ponerlo así, para cualquier persona. Imagínate, estar todo el tiempo viviendo en Egipto como esclavo, donde todo lo que yo hago y todo lo que trabajo y todo lo que me esfuerzo no es para mí, a vivir en una tierra de bendición. ¿Quién no quisiera estar ahí? Yo quiero mi lote en la tierra prometida. ¿Amén? ¿Alguien obligó? No, ¿verdad? El pueblo de Israel voluntariamente fue con Moisés. Sin embargo, cuando ellos están ahora en esta situación y ven lo que está pasando, esta situación en la que se encuentran, que no tienen salida sino el mar, y por detrás el pueblo de Egipto está viniendo para destruirlos, ellos claman al Señor, pero también se quejan con Moisés. También se quejan, mira lo que dice acá. ¿Cuál era su queja? Ellos dudan de la protección y de la provisión de Dios, a pesar de que habían visto la columna de nube, la columna de fuego, a pesar de que su vestido nunca se envejeció y que siempre tuvieron alimento, el maná, las codornices, todo ello. Ellos dudaron de la protección y de la provisión del Señor, porque dice, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Hemos salido en vano, vamos a morir aquí. Dudaron del propósito de Dios para con su pueblo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos porque mejor hubiera sido que nos quedáramos a servir a los egipcios que morir en el desierto? Yo me ponía a pensar cuando leí esto, ¿se están escuchando lo que están diciendo? ¿Se están escuchando a sí mismos lo que están diciendo? Prefieren estar en el lugar donde ellos mismos dijeron que no querían estar. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, y quiero ponértelo así,
Te dije hace un instante, Dios no es pragmático, ¿verdad? Nosotros sí. Amén. Dios es pragmático, Dios no es pragmático. Dios no busca lo que es práctico, lo que es fácil, lo que es rápido. Nosotros sí. A nosotros no nos gusta el camino difícil. A nosotros no nos gusta el camino que cuesta. Nosotros queremos la promesa, pero tenerla ya. La promesa es ahí, la tierra prometida está ahí, pero si me dicen que tengo que hacer todo esto, toda esta maroma, entonces digo, mejor no. Yo lo quiero rápido. Dios no es pragmático, el hombre sí. Y al pueblo de Israel ver que la situación se estaba complicando y que la promesa ya no estaba tan cerca como ellos pensaban, dijeron, mejor nos quedamos en Egipto. Mejor nos quedamos en Egipto. Prefiero la esclavitud que ejercitar mi fe. Prefiero el trabajo duro y esforzado y angustioso que confiar en Dios. Prefiero los deleites temporales del pecado que confiar en el propósito y en la provisión y en la sabiduría del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no somos así? No lo decimos tal vez como los israelitas, o lo pensamos simplemente, o incluso lo hacemos. Preferiríamos la vida sencilla, entre comillas, de aquel que no conoce a Dios, entre comillas, vuelvo a repetir, que buscar al Señor, que orar para obtener las promesas, las bendiciones del Señor, el camino difícil. Jesús dijo que había dos caminos, ¿verdad? Uno ancho y uno angosto. Y la mayoría entraba ¿por dónde? Por el ancho. Porque es más fácil, pues. Porque es más sencillo. Porque no cuesta. Y déjame decirte, mi querido hermano, todo cuesta en esta vida. Todo te cuesta en esta vida. ¿Quieres la bendición de Dios? Te va a costar. ¿Cómo me va a costar? Te va a costar orar, leer la palabra de Dios, memorizarla, reflexionarla, estudiarla, servir, esforzarte. Te va a costar. No, si alguien te ha dicho que la bendición de Dios viene por arte y porque eres guapo, déjame decirte que no es cierto. Porque ni eres guapo ni... No, mentira. Te va a costar, pues. Tiene su precio. El pueblo de Israel dice, no. Mejor no sería vivir como esclavos el resto de nuestras vidas y morir en Egipto. Prefiero eso a esta situación a la que Dios me está guiando, hacia donde Dios me está llevando para estirar mi fe, para que aprenda a confiar en Él. No me gusta, no nos gusta incomodarnos. No solo somos pragmáticos, sino que nos acomodamos en una situación y ya no nos gusta salir de ahí. Y Dios no solo es pragmático, no es estático. Amén. Dios solo no es pragmático, no es estático. El hecho de que Dios no cambie no significa que sea estático. Dios no cambia en su carácter, pero Dios siempre está haciendo algo. El Señor Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, Dios no desea, hermanos, que usted y yo no solamente caminemos por el camino fácil, sino que Dios no desea que usted y yo estemos siempre en la misma condición y en la misma situación espiritual y en el mismo nivel de fe y en el mismo nivel de conocimiento y en la misma silla y en la misma ropa y la misma cara todo el tiempo. Dios nos quiere llevar a un crecimiento. Amén. Pero ese crecimiento no viene por arte de magia o de una manera muy rápida. Hay un superhéroe que tiene la capacidad de hacerse muy chiquitito y no es el Chapulín Colorado. El hombre hormiga, ¿verdad? Ant-Man. A ver, di Ant-Man. Ant-Man. Pero así como hace chiquito, ¿también qué hace? Se hace grande. Solo con un botoncito, ¿verdad? Un botón por acá. No sé dónde tiene botón, pero lo presiona y se hace grande. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá que lindo fuera. No que yo, a ver, súper espiritual, nivel Pablo. Pero no es así.
No funciona así. Entonces, queridos hermanos, el Señor ni quiere llevarte por el camino fácil, ni quiere que estés en el mismo nivel de tu vida espiritual toda tu vida. El Señor quiere que crezcas y te va a llevar por el camino no más fácil, sino el camino que le dé mayor gloria a Él. Y eso significa que a veces vamos a pasar por situaciones críticas donde no te queda otra cosa más que orar y confiar y ayunar y orar y leer la Biblia. Que Dios te va a llevar a situaciones críticas donde no te queda otra cosa más que doblar tus rodillas y orar y clamar y hacer las cosas que como cristiano tienes que hacer. Porque si yo fuera por el camino fácil, no lo haría. No lo haría. Porque nosotros, a diferencia de Dios, sí somos pragmáticos. Y sí somos estáticos. Es decir, si yo me encuentro en una situación en mi vida en la que yo ya me siento cómodo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer mi nidito allí. Y me voy a acurrucar y ya está. Déjame ahí tranquilo. Yo estoy bien acá. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Él te quiere llevar más allá. Mientras que el pueblo de Israel dice, bueno, ¿para qué hicimos todo esto, Moisés? Te hubieras ahorrado tantos problemas. Déjanos nomás en Egipto. Tranquilos estábamos. Dios dice, no, porque yo no quiero que seas esclavo. Yo no te he llamado a eso. Yo te he llamado a mucho más. Y para eso tengo que no solamente sacarte geográficamente de Egipto, tengo que sacar Egipto de tu corazón. Tengo que cambiar tu mentalidad. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo uno vive en Egipto? Eres esclavo, trabajas para otro, te dicen lo que tienes que hacer, cumples tu cuota diaria, se acabó. En la tierra de Canaán no es así. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a progresar en la medida de lo que hay en tu corazón. Usted me entiende, vas a ser responsable de tu propia vida y de tu familia. En una eres dependiente, en la otra eres responsable. En una simplemente estás ahí estático, en la otra puedes crecer tanto como tú quieras. ¿Usted me entiende? Dios te quiere llevar por ese camino. Queridos hermanos, Israel no tenía la convicción suficiente para seguir adelante, o la fe suficiente para seguir adelante, pero tampoco tenía la firmeza para mantenerse en el camino del Señor. Es decir, ante ese reto preferían retroceder. Ante ese desafío que Dios les estaba planteando, ellos preferían retroceder. Preferían involucionar. Preferían quedarse ahí nomás. Regresar, no sé ustedes, pero yo no quisiera regresar al Rubén de hace 3 años atrás, o de 1 año atrás siquiera, o de 5 años atrás, menos al de 1999 cuando conocí al Señor. No quisiera regresar a ese Rubén. Entonces quiero animarte a que tú consideres el camino de tu vida cristiana hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en situaciones difíciles? ¿Y cómo has terminado después de esas situaciones difíciles? ¿Me entiendes? Dios te quiere llevar a crecer. Y Dios no te va a llevar por el camino fácil, sino por el camino que más le glorifica a Él. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? No tengan miedo, dice Moisés. No teman. Dios no les ha traído aquí para que tengan miedo. Dios no les ha traído esta situación límite para que teman, para que retrocedan, sino para que avancen. Entonces no tengan miedo. Estén quietos y esperen. Hay momentos en la vida cristiana, hermanos, en que usted tiene que actuar. Amén. Si yo he pecado, no es que estoy esperando en el Señor para ver cuándo me arrepiento. No, pues. No, ahí tienes que actuar. Tengo que arrepentirme, tengo que buscar al Señor. Amén. Si yo me estoy enfriando, si yo me estoy endureciendo por el engaño del pecado, no es, pastor, es que estoy esperando a ver cuándo siento ir a la iglesia otra vez. No. Es hora de actuar ahí. Ahí ni siquiera tengo que preguntar. Amén. Ahí no necesitas consejería pastoral. Ahí actúa nomás. Ora al Señor. Cuide tu corazón. Busca a Dios. Amén. Pero hay situaciones como estas en las que, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada.
Claro, si tienes muchas opciones y no sabes qué opción escoger, pues tienes que pedir sabiduría de Dios, tienes que pedir consejo de otras personas maduras en la fe y tomar una decisión. Pero en estos casos no tienes ninguna opción. Estás entre la espada y la pared. Es como decir, estoy en la sartén y si salto al fuego. No, ¿a dónde voy? No voy a ningún lado. ¿Qué tengo que hacer en esas situaciones? Dice aquí, estate quieto y espera. Estate quieto y espera, dice. Esperen en el Señor y vean la salvación que Dios hará hoy por ustedes. Lo que Dios inicia, Dios lo termina. Dios no te pone en un lugar y te dice, ya tú ve cómo haces. Lo que Él inicia, Él lo va a terminar, hermanos. Es decir, esto no solo se aplica a la fe. Si Dios te pone en una situación así, deja, porque Él te va a sacar de ahí. Porque para algo te ha puesto ahí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios inicia, Él lo termina. Los opresores egipcios serían destruidos y nunca más los volverían a ver. Dios mismo peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces Dios diseñó y permitió esta situación crítica con el objetivo claro de ¿qué? Tratar de cortar con esa dependencia, con ese deseo del pueblo de Israel de querer volver atrás, cortar con la amenaza de Faraón, porque si él llamémoslo así, si él no perseguía a Israel, ahorita lo iba a perseguir después. En algún momento se iba a animar a seguir persiguiéndolos. Con el objetivo de que Israel aprenda a creer y a confiar en Dios. Porque si Dios te puede sacar de una circunstancia límite, crítica, imposible, te puede sacar de cualquier situación. Amén. Si Dios puede cambiar una situación que parecía imposible, puede sacarte de cualquier situación. Nuestra fe tiene que crecer entonces. Muy bien, entonces Moisés le dice esto al pueblo. El pueblo aparentemente se queda más tranquilo porque ya no vemos nada más de esto. Y sigamos leyendo. Versículo número 15. Entonces le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Acá hay algo varias cosas bien interesantes. Estábamos leyendo que en primer lugar, cuando el pueblo ve a los egipcios venir, ¿qué hacen? Claman a Dios, pero su clamor les duró poco y empezaron a quejarse más bien. ¿Amén? Empezaron a quejarse con Moisés. Empezaron a decirle, tú nos sacaste de Egipto, ¿no? Yo decía, ¿en qué momento él lo sacó? ¿Acaso él le puso una pistola a cada uno y dijo, vénganse con los mato? No, él le dijo, el Señor me ha liberado. Y todos dijeron, ya Moisés, vamos contigo. Él no te sacó, él te está liberando, no te sacó. Pero le están echando la culpa a pobre Moisés. Así que ante esta presión, Moisés responde y dice, no teman, confíen en Dios, Dios va a hacer algo. Pero déjame decirte, Moisés no tenía ni idea de qué cosa iba a hacer Dios. Claro pues. ¿O sabía Moisés? No sabía. ¿Y sabes por qué no sabía? Porque luego dice el Señor, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo me imagino. Moisés delante del pueblo de Israel, ¿no? Pueblo de Israel, no tengan miedo, que el Señor va a hacer su obra, esténse tranquilos porque Dios les va a dar salvación. Y el pueblo, Moisés, gracias por animarnos, ¿no? Ya acaba el culto. Y Moisés se va a su casa. Señor, por favor, haz algo porque... Señor, yo creo que ya metí las 4, Señor. Me mandé. Señor, me mandé.
Yo no sé ni qué vas a hacer y ya me mandé. Por favor, Señor, no me avergüences, Padre. Mira tu nombre, Señor. Claro, porque ¿qué pasa si Dios no hacía nada? Pobre Moisés. Así que yo imagino que Moisés estaba con una presión porque todo el pueblo estaba esperando. Oye, Moisés, tú dijiste, Moisés. Tú me dijiste que Dios iba a hacer algo. Y Moisés estaba, Señor, por favor, Padre, haz algo. Mira que yo ya hablé, Señor, tú no me avergüences, Padre. Me lo imagino así a Moisés, ¿verdad? ¿Tú te lo puedes imaginar así? Y Dios le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Señor, aquí me voy a llorar. No. ¿Por qué clamas? Yo te dije lo que voy a hacer. Yo ya te dije lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer. Ya no es hora de orar. Es hora de actuar. Es hora de actuar. Cuando Dios habla, hermanos, es hora de actuar. Dios habla una sola vez, hermano. Dice una cosa y lo va a hacer. No se va a volver atrás. Así que, para el pueblo era tiempo de esperar. Para Moisés era tiempo de actuar. Dice el Señor, Moisés da un paso de fe. Es curioso porque hasta el último Dios le dice recién lo que va a hacer. No se lo dice desde, o sea, le da así. Como que me dice, ya, lánzamela toda. No. Paso a paso. Paso a paso. Le dice, alza tu mano, ¿verdad? Alza tu vara. Pero antes de eso, ¿qué le dice? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? ¿A dónde van a marchar? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿A dónde? ¿Sabes qué es eso? Fe. Fe. Di a los hijos de Israel que se preparen, porque estaban acampando, acuérdate. ¿Cómo los encontraron los egipcios? Acampando. Es decir, ya habían instalado sus tienditas, ya habían hecho su fogata, estaban cocinando su pancito. Los niños estaban jugando fútbol, si es que existía el fútbol, no lo sé. La mujer estaba lavando la ropa, no sé. Seguro, pues no, tanto caminando y le decían, uy, agua, a lavar la ropa. Moisés sale de orar, Dios le dijo, no, ya no es hora de orar, actúa. Entonces Moisés se levanta. Hermanos, ¿sí, Moisés? Preparaos. Y no falta uno, pues. Pastor, ¿a dónde? Preparaos. Ya, pero ¿a dónde, pastor? Preparaos, ya, de ahí te cuento. Preparaos, hermanos, preparaos. Y nos falta, pues, ¿no? Y este pastor no nos cuenta completo. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, solo dijo que se preparen. Y imagínate, más de 2 millones de israelitas. El cuchicheo que se habrá armado. Era acto de fe, hermanos. Era acto de fe. Y después de que el pueblo se prepare para marchar, entonces dice, recién alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Complicado, ¿no? Complicado. Y Moisés tenía que creer en lo que Dios le estaba diciendo. Levanta tu vara, divide el mar. Hermanos, quiero que tú entiendas algo. Dios lo podía haber hecho tranquilamente él solo, sin necesidad de Moisés. Pero Dios lo hace Dios muchas veces obra a través de personas. Por medio de la fe de estas. De la obediencia, porque fe es obediencia. Si tú crees, vas a obedecer. Si tú crees en Dios, vas a obedecer la palabra de Dios. Así que este era un desafío de fe para todos. Era un desafío de fe para el pueblo y también era un desafío de fe para Moisés. Claro, a diferente nivel. No es lo mismo preparar tus ropas y decir, nos vamos, ¿a dónde? No sé, pero nos vamos. A ver, delante de millones de gente, levanta tu mano delante del mar y no pensar, ¿qué estoy haciendo? Tiene que creer. Moisés tenía que creer.
El pueblo debería ponerse en marcha en fe, aunque el mar aún no se había abierto. Y dice la palabra también que Dios dice, he aquí, verso 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en ellos, en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Yo quiero que notes otro detalle interesante. Al inicio, en el versículo número 4, Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Estamos de acuerdo? En el verso número 17, dice ahora, yo endureceré el corazón de los egipcios. Ya no solo el de Faraón, sino el de todos los demás. Entonces acá estaba pasando algo bien interesante. Por un lado, Dios estaba llamando a Moisés a un desafío de fe, y la fe de Moisés iba a impactar al pueblo de Israel, que andaba medio dubitativo, porque ellos también tenían que tener fe. Y la fe de Moisés impactó al pueblo de Israel y lo seguían. A su vez, la incredulidad o dureza del corazón de Faraón impactó el corazón de los demás egipcios también. Y sobre esa incredulidad Dios los endureció aún más. De tal manera que aún viendo ya todas las plagas y los juicios y todo lo que Dios ya había hecho, persistieron en su terquedad de seguir persiguiendo a Israel. Y aun cuando el mar se abrió, siguieron persiguiéndolos. Ya no solo Faraón, porque un egipcio sensato hubiera dicho, a ver, Dios ya ha convertido el agua en sangre, Dios ya nos ha llenado de ranas, Dios ha hecho varias cosas ya, y ahora de pronto me abre el mar para que pase su pueblo. ¿Qué crees que me va a pasar si yo paso por ahí? No, seré egipcio, pero no soy tonto. Así que, Faraón, nos vemos en Egipto. ¿Verdad? Eso era una trampa a todas luces. O sea, no hay que ser muy inteligente para hacer que es una trampa. Para los egipcios, claro. Pero tanto era la dureza de corazón que habían llegado siguiendo a su rey, que como pollo fueron todos ahí, a la muerte. La fe impacta, hermanos. Y la falta de fe también. Tu fe impacta a otros. La falta de fe también impacta a otros. O sea, tu incredulidad, pues. Todo el tiempo usted y yo estamos impactando con nuestra fe o con nuestra incredulidad. Y cuando Dios te lleva a una situación límite, a una situación crítica en la que no tienes salida, en la única salida que tienes es confiar en Dios y creer en Dios y doblar tus rodillas y esperar en Él, eso, aunque no lo creas, impacta. Porque cuando tú conoces a un hermano, o un familiar, o un miembro de tu familia, que a pesar de que esté en una situación crítica, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue confiando en Dios, tú lo miras y dices, wow, yo que teniendo todo a mi favor, ni oro. Y este hermano que tiene todo en contra, sigue estando fiel a Dios. ¿Eso impacta o no? Impacta, hermanos. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación crítica, límite, donde yo no sé qué hacer, no lo veas desde un punto de vista egoísta, no pienses solamente en ti, piensa que muchos ojos te están mirando, de creyentes y aún de incrédulos, viendo tu comportamiento, viendo tu actuar, viendo tu corazón. Porque vuelvo a repetir una vez más, Dios no es pragmático, nosotros sí. Yo le aseguro que si Moisés le decía al pueblo de Israel, el Señor le quiere llevar de la esclavitud de Egipto a un desierto para que, bueno, con el sol y todo, pero ahí estén, Israel le hubiera dicho, ¿sabes qué? Gracias, Moisés, sigue nomás tu camino. No, joven, gracias. Pero como escucharon tierra que fluye leche y miel, dijeron, ay, eso me gusta, esa voz me agrada. ¿Por qué? Porque el ser humano es pragmático. Nos gusta lo conveniente, pues lo que nos conviene, lo que nos es más fácil, lo que nos reditúa más. No nos gusta la lucha, no nos gusta el esfuerzo, no nos gusta pagar el precio. Pero déjame decirte, Dios justamente te quiere llevar por ese lugar para que aprendas a desear no las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. Y tu mente cambie en el camino.
Dios endurecería el corazón de Faraón y de los egipcios. Y algo más. Tú ya sabías que había una columna de nube y de fuego que protegía a Israel, ¿verdad? Ahora Dios hace un movimiento táctico, estratégico. El ángel de Jehová, que ya sabemos usted y yo que es una preencarnación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que estaba delante como pastor guiando al pueblo durante el rumbo al desierto, ¿qué hace? Va para atrás. Pasa de ser guiador a ser protector. Y la columna de nube que estaba también adelante pasa también hacia atrás. Y interesantemente, dice aquí la palabra del Señor, en el verso número 20, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Esta columna, de una manera que solo Dios lo puede hacer, para el lado de los israelitas los alumbraba, para el lado de los egipcios era tinieblas y sombra. Entonces, con esa muralla infranqueable de esa columna ahí de tinieblas para el lado de los egipcios, más el ángel de Jehová ahí, los egipcios nunca pudieron alcanzar a Israel, a pesar de que estaban ahí nomás ya. Y habían llegado, pues. No los pudieron tocar. No los pudieron alcanzar. Entonces, el hecho de que Dios lleve a Israel en una situación crítica no significa que los va a abandonar, que los va a dejar. Dios sigue protegiéndolos. Dios sigue cuidándolos, Dios sigue guardándolos. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no quiere llevarte a una situación crítica para dejarte ahí, abandonarte, sino para mostrarte su poder, su mano, su gloria, de una manera que no lo pudiéramos ver si estuviéramos en una situación cómoda, en una situación fácil. Mientras Dios era bendición para su pueblo, era sombras y tiniebla de juicio para los incrédulos, para en este caso los egipcios. Otra cosa que quiero resaltar, hermanos. Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Pero Dios no tuvo que endurecer el corazón de Israel, ya andaba medio endurecido. Ya andaba medio endurecido porque dudaban de Dios. Justamente por esa razón es que Dios les lleva a esa situación, para glorificarse, para tratar el corazón de su pueblo, para que ellos puedan ver una vez más el poder de Dios, la grandeza de Dios, que usted tiene un Dios grande, que usted tiene un Dios poderoso, que usted tiene un Dios soberano, que puede hacer lo que Él desea, pero que desea llevarte por un camino en el cual usted crezca, usted madure y usted comprenda un poco más acerca de ese Dios en quien usted cree. Mire la vida de Job. ¿Era necesario que pasara todo lo que pasó? En la lógica de Dios, sí. Usted dirá, pero ¿por qué era necesario? En la lógica de Dios sí era necesario que Job pasara por todo lo que él pasó para que Dios se glorificara en la vida de Job. Y para que la vida de él nos inspirara hasta el día de hoy. ¿Cuándo no ha sido bendecidos por la vida de Job? Vuelvo a repetir. Dios no es pragmático. Dios está buscando, más que cualquier otra cosa, su gloria. Sigamos leyendo, verso 21. Extendió entonces Moisés, obedeciendo, extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, y las aguas le eran como un muro, a la derecha y a la izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los carros de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea con ellos, contra los egipcios. Moisés obedeció al Señor, inspirados por la fe y la obediencia de Moisés. Israel entró en medio del mar, y quiero leer contigo un verso que hace referencia a esto. Está en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 29, porque dice algo bien interesante.
Hebreos capítulo 11, verso 29, dice así: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe fue el factor determinante del éxito de Israel y del fracaso, la muerte, ¿verdad?, de los egipcios. La fe. Moisés tuvo fe, inspiró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel con esa fe, y caminaron por el medio del mar que se había abierto, había un camino de tierra seca. Los egipcios, a pesar de los juicios, las 10 plagas, a pesar de la columna de fuego, a pesar de la columna de tinieblas, a pesar de todo esto, se endurecieron en su corazón y siguieron persiguiéndolos hasta llegar al medio del mar, o sea, al medio del camino que estaban yendo. Y Israel estaba pasando, ellos estaban todavía en el medio del camino. ¿Y qué hace Dios? Destruye los carros, es decir, les malogra los carros. Su poderío militar no les sirvió de nada. Recuerda que no eran cualquier carro. La Biblia dice que Faraón escogió sus mejores carros, sus carros escogidos, oficiales sobre todos ellos. No les sirvió de nada. No les sirvió de nada. Al punto que los egipcios tuvieron que decir: huyamos porque Dios pelea por Israel. O sea, pelea a favor de Israel. Querido hermano, eso es tremendo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Si Dios está a nuestro favor, si Dios pelea por nosotros, si Dios nos protege, si Dios nos guarda, si Dios te ha traído o te ha llevado a una situación límite, Él te va a sacar. Tranquilo. Él te va a sacar de esa situación y te va a sacar mejor de cómo entraste. Y te va a sacar más maduro espiritualmente. Y te va a sacar más fiel y te va a sacar mejor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar, esperar en el Señor, clamar a Él y actuar cuando sea debido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Estamos hablando ahora del verso 26. Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces el Señor logró su propósito. Se glorificó. ¿De qué manera? De varias maneras. Mostró su poder. Juzgó una vez más a los egipcios incrédulos y duros de corazón. Logró que el pueblo creyera en Dios y creyera en Moisés. Fortaleció la imagen de Moisés como líder que Dios había escogido. Entonces, de varias formas, Dios se glorificó, Dios se reveló, Dios se mostró como un Dios salvador, como un Dios que salva y que hace diferencia. Hermanos, sabemos que Dios no hace excepción de personas, pero también sabemos que Dios no hace diferencia entre el pueblo creyente y el que no lo es, entre su pueblo y los que no lo son. Sí hace diferencia, hermanos. Sí hay un trato distinto. Mientras juzga al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, bendice al pueblo de Israel. Mientras destruye a los egipcios incrédulos de corazón, salva a su pueblo. Les pregunto, ¿Israel era mejor que Egipto? No, porque ellos también dudaron, pero eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo que Dios había escogido. Eran el pueblo que Dios había llamado para la gloria de su nombre, para que Él se glorificara en medio de ellos. Y al ver todo este destrozo, Israel se goza. Israel, y usted ya puede leerlo en casa, el capítulo número 15 de Éxodo, es un cántico.
La mayoría de todo el capítulo es un cántico, ¿verdad? Al Señor, un cántico de alabanza, de fiesta, es un día de liberación, pues. Tristemente, después ya viene el evento del agua amarga y otra vez Israel vuelve a tropezar otra vez, pero Dios ya se había glorificado. El 5 de junio de 1967 ocurrió un evento en la historia universal que es llamado la Guerra de los 6 días. Y es llamado así porque una coalición de naciones árabes, Jordania, Egipto, Siria, Irak y otros, se unieron contra Israel. Una coalición árabe se unió contra Israel. Eran muchos más, muchos soldados, mucha tecnología, mucho ejército. E Israel literalmente los humilló a todos en 6 días. Los destrozó. Una cosa espectacular. Usted puede buscar en internet la información de eso. Toda esta coalición árabe, porque estaban justamente dirigidos e inspirados por el presidente egipcio a unirse para formar una gran nación árabe. Y obviamente su principal enemigo era Israel. Y iban a atacar. ¿Qué hizo Israel? En 6 días los había reventado todos. De una manera increíble. En inferioridad numérica. En inferioridad de todo. El pueblo de Dios los destruyó a todos sus enemigos. Y tomó muchos territorios que hasta el día de hoy le pertenecen. Que le pertenecían al pueblo de Dios, pero él los retomó. Israel los retomó. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, hermanos. Porque Dios rescata y salva a su pueblo, aún en medio de circunstancias que pudieran parecer imposibles, que pudieran parecer algo completamente imposible de hacer y de alcanzar. Dios lo puede hacer, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, hermanos. Amén. Aún hay una situación aún más desesperada, más imposible: la salvación del ser humano. El ser humano no se puede salvar por sí mismo. Está completamente perdido, muerto en sus delitos y pecados. Aún a pesar de esa situación límite en la cual el hombre no puede ser salvo, ni quiere ser salvo, ni nada, Dios otorgó salvación por medio del sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es la única vía, el único camino para la salvación de la humanidad. Lo que el hombre no podía hacer, Dios lo puede hacer. Israel no pudo liberarse a sí mismo, no podía salvarse de los egipcios, era imposible, porque déjame decirte, si aún hubieran ido por el camino del desierto y no cruzaron el mar, igual los egipcios lo alcanzaban y los destruían. Israel no podía salvarse a sí mismo, Dios lo salvó. El hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios salva al hombre. Lo hizo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Lo hizo y ahora ofrece salvación a todo aquel que cree en Él. Salvación y vida eterna. Entonces, hermano, yo te hablo de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios que no es pragmático, que si va a escoger entre el camino más fácil y el que le glorifique, definitivamente va a escoger el camino que le glorifique. Que si Dios nos va a hacer pasar por situaciones difíciles y aparentemente desesperadas, imposibles de cumplir, sí, pero lo que para nosotros es imposible, para Él no. Para Él no. Para Él puede hacer todo posible. No estamos que nos ahogamos, Señor, no sé qué hacer. Tranquilo. Relájate. Tómate una agüita de manzanilla. Respira hondo. Ora al Señor. Y mira a tu Dios Salvador haciendo su poderosa obra en medio de ti. Porque tu fe impacta, otros lo pueden ver. Tus hijos, tu familia, los incrédulos que te alrededor, tus hermanos en la iglesia. Entonces, querido hermano, si estás viviendo por una circunstancia difícil, examínate a ti mismo, en primer lugar. ¿Es por causa de pecado? ¿Es un pecado que yo he cometido que está causando esta situación? Señor, examíname. ¿Estoy haciendo algo mal que esté acarreando tu disciplina tal vez? Si no es así, si es algo que otros han hecho sobre ti, perdona. Perdona, hermano. Perdona y busca al Señor. Déjalo en las manos de Dios, porque Él es el que hace justicia. Amén. Dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Déjalo en las manos del Señor.
tú sigue adelante, sigue buscando a Dios. Por más difícil que sea la situación, y si Él ha permitido que pases por ella, es porque Él está buscando glorificarse. Y si no tienes conciencia después de examinarte, de considerar claramente tu vida, el Espíritu de Dios no te da conciencia de pecado, es decir, no es que no hayamos pecado, sino que no hay nada grave que yo haya hecho que pueda causar esta situación, ni tampoco no hay nada que alguien haya hecho sobre mí, entonces es que Dios está haciendo algo en tu vida. Él está trayéndote una situación límite porque Él quiere glorificarse en medio tuyo y a través de ti. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Qué vas a hacer? Espera en Dios. Espera. Confía en Él. Confía en su sabiduría. Confía en su provisión. Confía que Él nunca dejará que seas estirado más de lo que puedas resistir. Que Él no dejará que seas probado más de lo que puedas soportar. Él sabe hasta dónde puedes llegar. Él sabe hasta cuándo puedes soportar. Déjate en las manos del Señor. Confía en Él. Y cuando llegue el momento de actuar, actúa. Pero Dios se va a glorificar. Tu lucha, recuerda, no es contra carne y sangre. A veces personas se van a levantar. A veces nosotros mismos nos vamos a querer rebelar contra el Señor. Sin embargo, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Si Dios ya solucionó el problema imposible de solucionar de nuestra salvación, queridos hermanos, ¿cómo no va a poder solucionar cualquier otro problema? Amén. Si lo que era imposible para nosotros de ser salvos, ya te lo digo, ya eres salvo. Te lo digo en otras palabras, tomando las palabras del apóstol Pablo. Si Dios no escatimó en su propio Hijo, no se lo reservó, sino que te lo entregó, ¿cómo no te dará también con Él todo lo demás? Si te amaba cuando era su enemigo, ahora que eres su hijo, hermano, su hija, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a proteger? ¿Cómo no se va a glorificar en medio tuyo? Cambiemos la mentalidad, hermanos. No esperemos pasar por el camino fácil. No esperemos pasar por el camino simple. Esperemos pasar por el camino que Dios quiera que pasemos. Si estás viviendo una situación calma, tranquila en tu vida, amén, gloria al Señor. Pero ten presente, lo que hoy es fácil y sencillo, mañana no necesariamente. Así que prepárate. No para la crisis actual, de repente no estás viviendo crisis ahorita. Pero déjame decirte, Dios te va a llevar a alguna crisis. Y no te estoy deseando mal. Es así. Prepárate. Prepárate. Amén. Y si ya está pasando por una crisis, confía en Dios. Va a terminar. Va a terminar. Pídele al Señor, ayúdame a crecer. No me dejes estático en un solo lugar. No me dejes cómodo en mi zona de confort. Muchos dicen, no, yo estoy muy en confort en mi zona de confort. No. Sal de ahí. Sal de ahí. Dios te quiere sacar de ahí. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que madures. Dios quiere que avances. Dios quiere glorificarte, quiere que seas su mejor instrumento en sus manos, quiere que seas un instrumento más útil en sus manos. Entonces, hermanos, pongámonos en la mano del Señor. Él sabe lo que hace.